¿Qué tal amigos de los políticos? Bienvenidos a una nueva emisión de esto que se llama El Paredón, donde amable y gentilmente colocamos a un invitado, a quien traemos con suficientes engaños para que crea que lo vamos a tratar Le muy decimos bien. que le vamos a dar unos tacos. Sí, sí, un gansito y un refresco, y luego lo acribillamos a preguntas, pero nada más. Okay. Es un gusto y un honor, la verdad. Primero que nada, les saludamos a sus amigos. Obed Campos. Paco Tijerina, con el gusto de siempre. Ahora sí, es un gusto, un honor y además un placer. Tenemos programa e invitada de lujo. De lujo, de veras que sí. Le agradecemos en todo lo que vale a Tatiana Cloutier que nos haya aceptado la invitación, que le hayamos robado un poquito de su tiempo, que siempre anda corre, pero Dividida entre dos ciudades. Eso, yo creo que eso es lo que hace complicadas las cosas a veces, porque los tiempos se acortan en los dos lugares, ¿no? Y bueno. Bueno, pero tu trabajo en realidad no son dos ciudades, es toda la República, ¿no? Pues todo depende con quién lo quieras ver, ¿no? Te digo, porque hay unos que dicen, ¿por qué se mete donde no debe? Y otros dicen, métase donde yo digo que no debe, y total, todo depende como lo quieran ver. No, pero hablando de tu función como diputada federal, No, tú eres diputada de la Nación. Los diputados legislamos para todo el país, así es. Hayan votado no por ti o por el partido que por el Totalmente. O sea, al final de cuentas eres de todos. Y eso debiese ser bien entendido por todos. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros estamos obligados por ser funcionarios públicos y porque la gente nos votó o no nos votó, pero ellos nos pagan y tenemos la obligación de atender a todos, ¿no? Y es parte de las cosas que uno termina tratando de entender. Y sin embargo, en este avanzar de la democracia, a veces a pasitos, a veces a tirones, como que nos resulta complicado el terminar de romper ciertas inercias, ¿no crees? Fíjate, yo como lo veo esta parte y un poco dándote la razón nos enseñaron a hacer política de una manera como que fuese la única. Y esa manera, cuando se sale alguien de esa manera o de ver el mundo a partir de cómo nos lo enseñaron a ver, nos sentimos muy incómodos y queremos volverlo a llevar a verlo como era antes. La ortodoxia, entre comillas. Así es, y no entendemos que cambió. Y entonces lo queremos volver a meter al mismo cajón, y como no cabe en ese cajón, decimos que no sirve o no, o lo queremos descalificar porque no estamos viéndolo con los ojos que nos dijeron que había que verlo, porque siempre lo vimos así. ¿Qué es resistencia al cambio? ¿Qué habrá Totalmente, que hacer? ¿no? ¿Qué habrá que hacer para empezar a romper con estas barreras, con hacer que la gente le caiga el 20? Ahora sí que... Fíjate, lo veo un poco como cuando platicábamos ahorita que llegué aquí al estudio de ustedes, ¿no? Veo las cámaras. ¿Cómo era una cámara antes? Uy, ¿no? Hace meses. Totalmente, porque esto cambia minuto. Es más, hace un año las cámaras eran distintas a lo que tenemos hoy, ¿no? Entonces, inclusive les voy a hablar de los celulares, ¿no? De la generación A, B, C, D, F, G, y ahí nos vamos con las nuevas generaciones de los celulares. Si yo me quedo en el entendido de que tengo que seguir manejando el celular como lo manejaba hace un año o con uno de una generación anterior, automáticamente me voy a quedar sin poder utilizar el máximo del producto porque no me da, porque no, le quiero aplastar el botón que no funciona. Y yo creo que esto es igual. Requerimos ir entendiendo que el mundo va avanzando, que la política está cambiando, que la dinámica propia de donde nos relacionamos unos con otros ha cambiado, y que tenemos que entender que la tenemos que ver con otros ojos para poder entender lo que está pasando, porque si no nos vamos a quedar, pues vaya la redundancia, sin entender. Sin entender y obsoletos. Fuera del contexto y de la realidad, y eso es triste y es grave en un país como México. En este sentido, Tatiana, ¿qué hacer o cómo visualizar o cómo tratar de entender esta nueva mayoría, por ejemplo, en el Congreso Federal, de la Cámara de Diputados? Cómo entender la manera en que se toman decisiones, en que se trata de impulsar una política pública llevada desde el Ejecutivo, desde una plataforma política que es Morena, y muchas veces te topas entre las denostaciones y los gritos de la oposición, pero también muchas veces con voces propias de gente del propio partido, caso de Porfirio Muñoz Ledo, el caso tuyo de vez en cuando, que también de repente dices, oye, sí, pero ¿cómo tratar de hacer que esto se permee y se entienda
esta disidencia dentro de un bloque? A ver, vamos, son como dos preguntas en un contexto. Voy a hablar primero de esta parte, es los legisladores, y esto es fundamental, sí, parte de la gran crítica, y creo que esto es lo que cambió. A lo mejor voy a entrar al 2018. Si Andrés Manuel gana la presidencia de la República es porque la gente dijo, estoy hasta la madre de que estemos haciendo política como ha venido haciéndose. Entonces la gente dice, quiero una nueva manera de que la política se dé, y no solamente eso, quiero que los políticos se relacionen con el ciudadano de una manera distinta. Si entiendo eso, entonces digo, los legisladores somos representantes de la sociedad, y como representantes que somos de la sociedad, también tenemos que votar en beneficio de una mayoría, también en representación de quien representamos, y también no tenemos que ser levantadedos de los partidos políticos. Entonces, yo en algunos momentos, como ahorita lo hizo el propio Porfirio, y no solamente eso, hemos tenido varios compañeros y compañeras que han presentado, decir, me gusta el marco general, el 95% de lo que están proponiendo estoy de acuerdo, sin embargo creo que este artículo debiese ser diferente. Y eso no significa que no estás de acuerdo, les digo que ni en tu casa tienes el acuerdo del 100. Uy. Entonces quiero un señalamiento y tenemos que cuidar este articulado para que no nos metamos en problemas porque estoy visualizándolo así. Y en eso no hemos entendido porque estamos acostumbrados a que todo el mundo levantaba la mano de una manera o la bajaba, y la gente se pone nerviosa cuando dices, no estoy de acuerdo con esto, porque otra vez no nos han enseñado a esa parte, número uno. Número dos, y me regreso a estos de las mayorías. Pensamos o se creyó por mucho tiempo en el país que la voz la tenían, voy a decir, el círculo rojo, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Y el círculo rojo era tan amplio como quisiéramos, pero era el círculo rojo. Y entonces, de repente, cuando ves y dices, porque lo escucha uno en algunas... Tristemente lo escucha uno en algunos comentarios y lo ve en las redes sociales que dicen, es que nomás deberían de votar los que A, B, C, D, F, G, como que el voto no fuese igual, el tuyo, el mío, el de la persona que vende cacahuates afuera de la escuela, como la persona que, o sea, no es un asunto, los ciudadanos somos todos. No hay ciudadanos de primera ni de segunda. No debería haber. Y entonces en ese sentido, quienes hablan de que es que la mayoría no me gusta, porque creen que hay ciudadanos de primera y de segunda, o estuvieron acostumbrados o esperarían que las decisiones mayoritarias se tomaran con quien tiene X nivel de estudios, y que el voto de quien no tiene un nivel de estudios no contara igual que el que sí. Y luego también quisieran también diferenciarlo de qué universidad provienes, o sea, sí. ¿quién te educó? Estos pueden, los chicos tech valen más que... No, entonces a eso me refiero cuando digo cómo nos vemos ahorita y cuál es el gran ruido que se hace muchas veces en Cámara de Diputados. No entienden que hay 253 diputados de Morena, ¿sí? Y que nos guste o no, la gente nos dio el voto y esta representación se ejerce porque para eso nos dieron el voto. Sobre todo lo planteo de esta manera. Hubo 13 iniciativas, de las cuales hemos aprobado 12, que se hablaron durante toda la campaña. No hay una novedad. Estas son con lo que salieron a pedir el voto los diputados de Morena y el propio candidato a la presidencia de la República o el presidente. Y entonces les dijo, esto queremos. Entonces, no hay sorpresas y sorprende que no creyeran que iba a darse el paso a llevar eso a cabo, porque pues para eso te votó la gente, porque a la gente le dijiste para qué. Bueno, es que hay muchos conservadores a los que todavía no les cae el 20. Y digo conservadores no como lo dice el presidente, sino conservadores porque hacen conservas y no de naranja, compadre. Sí, bueno, fuera que hicieran de conservas de naranja. Tatiana, ¿cómo explicarle al público en general, al ciudadano de a pie, al ciudadano común, visto desde la perspectiva de alguien que fue una pieza clave, muy importante en la campaña de Andrés Manuel, para la promoción, para conseguir esa votación histórica, que lo defendió capa y espada frente a todos y frente a mucha gente, y cómo explicarle lo que ahora en ocasiones tarda mucho o se le dificulta mucho a la gente entender
de algunas posturas del presidente, del constante yo tengo otros datos. A ver, yo fíjate que me tocó estar en una reunión el otro día donde hacía una presentación Roy Campos de Mitowski, donde hablaba esta parte de yo tengo otros datos. ¿A qué? O sea, Roy hacía una interpretación que me gustó. Cuando dices yo tengo otros datos, no quiere decir la negación de lo que está en el mercado o lo que está a la luz pública, sino interpretación de otras cosas. Voy a, por ejemplo, poner un ejemplo en términos de seguridad. En términos de seguridad, tú dices, uno venía viendo cómo iban aumentando las tendencias por porcentajes enormes de muertes, y uno tiene que ver el esquema de la inseguridad en un marco general. Es decir, tú ves el semáforo del delito en todas las vertientes y tú vas, analizas y dices, del 18 al 19 bajó el robo a auto en un 15%. El robo a transporte, que ahorita, aunque los están mutilando ahorita, que es espantoso esto que está saliendo y que va a haber que empezar a atender esto, pero bajó el robo a transporte en un 8%. Entonces dices tú, sí, tenemos el horroroso número de los homicidios dolosos y tenemos que el secuestro está aumentando, más está bajando esto. Entonces en el balance lo que te va diciendo es que la estrategia de seguridad va en el camino correcto, y no quiere decir que no tengas el reto de bajar esos dos fenómenos que están sucediendo ahí, que no has podido bajar ahorita. No significa que los hace menor, simplemente decir, veamos el todo y no solamente los puntos, y le sigo debiendo en seguridad. Eso dice el presidente claramente, no lo niega. Entonces, esa es una parte. Me voy al tema económico y utilizo, parafraseo un poco la parte que decía el propio Roy. Tú dices, no hemos crecido, es una realidad, no hemos crecido. Está controlada la inflación, hemos tenido la inflación más baja. No, la deuda está controlada o no se ha pedido más deuda. Entonces empiezas a hacer, en el balance del todo es donde se dice el yo tengo otros datos, ¿no? No es una negación a la realidad, es una manera de decir, veamos el todo en términos A y en el términos B, y no veamos solamente un punto para poder entrar a juzgar desde otra perspectiva. Tienes la impresión en ciertos momentos de que, te voy a hablar de algo que conoces y que conoces muy bien, de que a Andrés Manuel le sucede un fenómeno que yo criticaba mucho de los panistas. Uh-huh. Son muy buenos en la oposición, excelentemente mediáticos y geniales, pero al momento de llegar al gobierno como que se les dificulta comunicar las cosas de una manera más fluida, más transparente, más sencilla o más entendible. Fíjate. Porque de repente te tocas casos, por ejemplo, lo del avión, el caso de tantas cosas, o sea, lo del aeropuerto de Santa Lucía, que dices, bueno, ¿por qué no terminamos de entenderle, a ver cuál es el otro dato, cuál es el marco general, cuál es el contexto? Me voy a ir otra vez, vuelvo al aeropuerto, fíjate nomás. El aeropuerto desde campaña nos dijo, no va, y no lo escucharon. O sea, si tú te vas y hacemos un recuento de la campaña propiamente, él dijo, el aeropuerto no, por esto y el otro. Cuando llega la crisis, vamos a poner del tema del aeropuerto, se sientan en Guadalajara y él dice, hagamos una mesa de discusión al respecto. ¿Cuáles son los puntos que él señalaba propiamente con temas del aeropuerto? Hablábamos de una barda perimetral que costaba no sé cuánto más que lo que debió haber costado. Hablábamos de más de 100 millones de pesos que estaban cuestionados por la Auditoría Superior de la Federación. Hablábamos que de los terrenos adjuntos o vecinos al propio aeropuerto eran el negocio de quienes hacían el aeropuerto, por llamarle de alguna manera. Y hablábamos de un hundimiento, y ahí sí no sé cuánto se estaba hundiendo, y le tenían que estar echando un soporte cotidiano de 1 millonada de pesos para poder que no siguiera hundiéndose. Y luego él dice, pues no va. Entonces todo el tema, yo creo que jamás pensaron que fuera a cumplirlo, que ese es el tema donde cuesta entender. Entonces dicen, es que cómo es posible que, pues se los dijo en la campaña. O sea, entonces... Se lo prometió. Me parece que en esta parte, y haciendo la analogía de lo que dices, bueno, ¿por qué le cuesta comunicar? Creo que nos cuesta creer que lo que nos dijo iba a hacer, porque hasta ahorita no ha hecho
algo de lo que no nos dijo que iba a hacer en términos generales, ¿no? Bueno, pero sí ha habido fallas, Tatiana. Son dos cosas. No estamos diciendo aquí... Que es infalible. No. Aquí te puedo decir, y me regreso al tema de las fallas, que son dos cosas. El tema de las fallas, por ejemplo... La gasolina. ¿Que la gasolina? Dijo que iba a bajar la gasolina. Bueno, ¿no dijo cuándo? No, vamos viéndolo, no. Dijo sí, vamos a mejorar la producción y a partir de ahí vamos a ir haciendo que esta baje. O sea, una cosa es todavía no ha cumplido en eso y otra cosa son fallas. Fallas podemos mencionar y te puedo decir el tema Sinaloa. El tema Sinaloa es una falla enorme de parte de quien implementó esto y esa es una falla. El otro es un punto donde todavía no te cumple y tiene todavía 5 años para cumplírtelo. Yo en cuanto al tema Sinaloa, creo que falló él, pero hubiera fallado cualquiera. No lo sé y no voy a juzgarlo así. Yo no pero lo aunque lo evalúo hubiera, así. no existe. Sí, pero lo que te digo es fallas ha habido. Por ejemplo, otra vez me refiero y me regreso al tema ahorita de, por ejemplo, con lo del huachicol, ¿no? Dices tú, en la implementación momentánea, cuando se creó esta crisis de las filas en las gasolineras, dices tú, híjole, ¿cómo le haces o cómo lo hubieras hecho para que fuera más fluido, ¿no? Ahorcas el tema huachicol, pero que no hubiera pasado. O sea, dices, primero abasteces a todo mundo y garantizas, sin que sepan lo que vas a hacer, garantizas que todo el mundo esté full de gasolina y luego entonces dices tú, cierro la llave. Tienes un colchón. Y a eso voy, ¿no? Entonces, en esas para mí son fallas, ¿sí? Esas son fallas de administración en donde dices, no ves el día 2, el 3, el 4 y el 5 y hasta el 10, sino ves solamente el día 1. Y en eso creo que ha habido fallas. No le tantieron bien el agua a los camotes, coloquialmente hablando. Es una manera de ponerlo, ¿no? Y es increíble que, te insisto, en la visión de que en ocasiones cuesta trabajo, porque, por ejemplo, te topas contra algo que, por lo menos en la percepción, te hablo de la percepción de las redes sociales, por ejemplo, pareciera que tienen razón los críticos, cuando te hablan, por ejemplo, de es imposible rifar el avión porque no se puede imaginar un bien que está bajo un contrato de arrendamiento, y no se puede tampoco rifar porque viola la ley de la Lotería Nacional, y no se puede por esto y por esto y por esto. ¿Qué haces con vamos a ver otra vez. Yo te digo, otra vez, si está diciendo se va a rifar o no, que no sé si se va a rifar o no, ¿no? Pero decir se va a rifar, evidentemente tendrás que hacer todo lo que tengas que hacer para que suceda. No que lo vas a rifar así nomás, si este va a ser el caso o no. Bueno, pero es que sí pareciera que es así nomás porque ya tenían hasta el boleto diseñado. A ver, otra vez, ¿no? El tener un boleto diseñado... Ya salieron a la venta los cachitos. Sí me explico, no te lo han sacado a que lo vendas, no ha salido todo lo demás. Y vamos viendo aquí. Cuando empiezas a generar eso, empiezas a abrir posibilidades de otra naturaleza. Y otra vez como te dicen, es que la ley esto y la ley el otro, como que realmente supieran, me voy a meter como que realmente supieran y realmente hubieran hecho el análisis. Te voy a platicar ahorita, por ejemplo, un tema. Nosotros tuvimos nuestra plenaria, y me tocó trabajar en la mesa de reforma del Estado. Veo en los medios de comunicación y veo a Ciro Murayama y veo a un montón de gente diciendo, quieren destruir el INE Morena. Yo les dije, perdón, yo estuve en la mesa y va a apoyar Morena. ¿A cuál mesa fueron ustedes? Entonces digo, otra vez, si yo no escucho el todo y yo saco de contexto una cosa, creas una revolución. Recuerdo una cosa decir, a ver, habemos 500 diputados y diputadas, de los cuales cada uno tiene el derecho de proponer lo que crea conveniente y tiene el derecho pleno de eso. De eso a que sea una propuesta de Morena es muy diferente. Y no es lo mismo decir, un diputado de Morena propuso ABCD, el grupo Morena o 10 diputados de Morena. Así las cosas, les digo, cuando sale esta nota le hablaba yo al medio de comunicación y le decía, perdóname, traes la nota totalmente falseada. No es mentira, pero tampoco es verdad. Es decir, tomas cosas que pueden ser distorsionadas o no y no les das el contexto completo, porque no dices, hubo una reunión en donde vinieron 2 ponentes, se expuso toda esta problemática y las matices de las posturas que hay por diferentes grupos. Y Morena decidió apoyar 2 temas en temas de reforma del Estado. El mejorar el tema de fiscalización, porque en la reforma del 2014 quedó un abismo
en todo lo que son los transitorios, donde todo eso lo resuelve el INE, no como ley, sino como reglamentos. Y el otro es lo que son procesos electorales. Caray, le digo, de eso a decir se quieren quedar con el INE, son dos cosas totalmente distintas. Entonces, las redes sociales, muchas de ellas en el anonimato, juegan un papel preponderante en términos de que dices tú, han democratizado la información, pero también yo no le puedo creer a cualquiera solamente porque lo dice. No sé si me... Me hablaba, ahorita que venía para acá contigo, me habla un medio de comunicación a hacerme una entrevista y me dice, ¿qué piensa usted por la propuesta que ya hay para quitar y dejar de decir que es delito grave el feminicidio, la propuesta que hizo Morena? Y dije, ay, caray. ¿A qué hora lo hicieron? Primero, no ha empezado, no ha empezado el periodo, no hemos sesionado. ¿Cuál Entonces, propuesta? ¿cuándo? ¿No? Hay una compañera dijo que no estaría de acuerdo si se haría, entonces le digo, sí, solo sí. Y yo le ponía una comparación muy clara, le digo, me senté a platicar contigo y te digo, híjole, no sabes, vi un carro que me gustó tanto y estoy pensando en comprarlo. Tatiana Oye, ¿ya tienes dinero? No, voy a juntarlo. Oye, pues fíjate, estoy viendo si me conviene y me toman, o sea, de aquí a que eso suceda, puede ser, tengo el deseo de... 18 pasos al medio. Sí, solo sí. Entonces, sí, solo sí, tiene todo un proceso para que sea realidad. Cuando ya lo sacas al aire y lo dices, se compra un carro y no sabemos de dónde sacó el dinero. Ay, caray, les digo yo, pues, está de la fregada, ¿no? Porque hacemos una realidad de un concepto que todavía no, ¿sí? Es sí, solo sí. Le decía al reportero, a ver, me dijo, ¿qué piensas? Y le digo, no te quiero contestar, porque si te contesto estoy fundamentando un sí, solo sí. Entonces le digo, no se vale. Porque entonces le dije, si jugamos a los supuestos, entonces hagamos a ver, ¿qué haría usted si se propone esto y el otro? Le digo, pues ¿qué haría? No sé, pues necesitaremos a eso voy, ¿no? Entonces, o sea, habría que, aquí hay dos cosas que creo que son importantes. Uno, la permanencia en los tiempos de los anteriores gobiernos y que continúan en el actual, de un mundo que en este nos tocó vivir, en el que la percepción es más importante, más fuerte o más poderosa que la realidad. Totalmente, y se vuelve, y la realidad virtual se vuelve una realidad, aunque sea virtual. Voy a ponerte el caso, fíjate, ahorita de Guanajuato. Me llama muchísimo la atención porque voy a entrar otra vez y ahí sí voy a politizar lo que no debiese ser politizado. La seguridad no la debemos politizar, y eso me encantaba decir el secretario de Seguridad Pública, que en ese tema es como terreno neutral, ¿no? Pero tú dices, Guanajuato tiene un problema de seguridad enorme. Y dicen que el problema de los números de Guanajuato se empezó a disparar desde hace 10 años. Y hace 10 años tienen el mismo fiscal que tienen ahorita, cuando se empezó a disparar la seguridad. Y el gobernador ha criticado enormemente, o han hecho cosas los gobiernos ahí que no han querido, que si la Guardia Nacional, que si sí, que si no, que si te metes, que si no te metes. Pero cuando hay muertos, le echan la culpa a la Guardia Nacional. Cuando tendríamos que estar diciendo, tendríamos que tener gobierno municipal, gobierno estatal y gobierno federal trabajando de la mano para cambiar los resultados de los números. Sin embargo, la percepción, y me parece un absurdo, porque fíjate nomás, la inseguridad ha ido creciendo, tiene ahí gobernando un partido por muchos años y volvió a ganar cuando el problema del que se quejan es el que les atañe y al que no han podido resolver con el mismo fiscal y con la misma gente en términos de seguridad. Entonces dices, cuando yo me quiero hacer tonto con mis números y engañarme, me hago y creo una realidad que no es, y como la puedo modificar a través de las redes sociales, la modifico. Y esta es la parte en donde uno tiene que ser muy inteligente y muy cuidadoso en decir, analicemos 2 o 3 medios, tomemos información de varios lados, analizo y entonces creo mis conclusiones a partir de la información que tengo. Pero no a lo tonto. Me manda una amiga ayer una grabación, no sé qué, de tema de seguridad, de salud. Y le digo, híjole, le digo, déjame preguntar porque no sé. Le dije, no me suena lo que yo entiendo que es esto, pero déjame preguntar para no decirte que no. Entonces me contesta alguien que se lo mando. Le dije, analízame esto y dime qué es. Me dijo, es una española la que está hablando.
Ay, caray. No sé, para empezar. Sí me explico. Entonces, en esto hay muchas cosas que tenemos que cuidar. Volviendo a lo que planteabas hace un momento de la visión de las cosas y del marco de ver de una manera integral, Uh-huh. y de la relación con los medios, que a final de cuentas nos incluimos ser un vínculo, ser un puente porque cruce la información. Totalmente. Y Valiosísimos. de manera bidireccional, o sea, no se vale Totalmente. nada más, estoy para mandar los mensajes del gobierno No, o estoy no, para no, reclamarle al gobierno. no, O sea, no. tenemos que hacer un puente por el que vayan las cosas hacia los dos lados. En esta nueva moda de editar y de escribir y de comunicar en base a supuestos o en base a partes, a una verdad, a tergiversar la información, no caeríamos en un error, Tatiana, y creo que sería 1000 veces peor en el pensar o en el creer que mejor calladito me veo más bonito y no me meto en líos y no digo lo que, o no respondo a preguntas así. No, yo creo, te digo, me parece que siempre es mejor exponer más, preguntar más, cuestionar más, responder, para poder ir resolviendo. Porque fíjate, esto es el tema de la comunicación y se da en todos los niveles. Fíjate nomás, voy a hablar de los matrimonios. ¿Por qué se pelean? Por falta de comunicación, por falta de no claridad en lo que comunicas. Entonces siempre mejor decir, te entendí, esto es eso. Igualmente aquí con el gobierno, y esa es la posibilidad que tienen en las mañanas, en la mañanera. Preguntarle al presidente, oiga, ¿usted dijo esto o yo entendí esto? Y entonces desmenuzamos y empezamos a resolver si eso es realmente o no es lo que es. Y parte de lo que hicimos en campaña fue desmenuzar. ¿Por qué? Porque hay demasiada información y que la gente evalúe y la gente decida qué cree. Sí, pero bueno, es lo que hacen las mañaneras siempre y cuando no preguntan la molécula. Me cae de bien el tipo, pero caray, de repente sí como que te saca de onda. Yo quisiera tener bigote como él. No, mira, yo con la corbatita, compadre, no me digas. Digo, ya por lo menos acá de este lado ya nos peinamos igual. Lord Molécula. Lord Molécula. En cosas que son muy, pero muy sensibles, Tatiana. El caso del INSABI, el caso de las medicinas de los niños con cáncer. ¿Cómo explicarle a alguien que está desesperado, a un padre de familia desesperado, que no sé si por la buena o por la mala, no creo que hayan acudido a protestar afuera del aeropuerto con una mentalidad politizada? No lo ¿Cómo creo. explicarle el cómo es que fallan las cosas y nos quedamos así? No, yo te digo, cuando hablamos de los errores, yo pudiera decirte que a lo mejor una de las cosas, y es desde mi perspectiva y viéndolo desde afuera, es las medicinas fue un poco como el huachicol, ¿no? No más que hay una diferencia enorme, en una era gasolina y en otra son vidas. Y en ese sentido creo... Y en el huachicol también hubo vidas. Pero no, son dos matices totalmente distintos, pero ¿no? nada más. Sí, es Uno más es- amargo, es sí, más amargo el sí. resultado de las medicinas. No, porque aquí el huachicolero se metió, o sea, él se arriesgó, él se la jugó a sabiendas de lo que había ahí. Y eso no quiere decir que no son vidas, pero son dos contextos totalmente distintos. Te digo, igual sí. criticamos en su momento que, oye, ¿sabes que ya los quieren hacer mártires cuando eran unos ladrones de gasolina? Bueno, y eso no quiere decir que tengan derecho a morirse así, No. nomás es, ellos se murieron, ¿no? Bueno, aquí es, cerraste la llave de la gasolina y aquí cerraste la llave de la corrupción, pero no abriste la llave de la solución. Y ahí es donde está el problema. El remedio y el trapito. Así es, ¿no? Entonces es un poco lo que dices, bueno, yo sí creo que entendiendo que hay fallas en operatividad y que tienes que, yo que hubiera hecho otra vez, me preparo con cuáles son las problemáticas que van a venir. Día 2, día 3, día 12, día 15, día 20 y luego entonces platicamos. dices, cierro la llave, ¿no? Esta es una. Pero dos, que hay un tema que me parece que sí es político, no el de los padres, pero sí es político en esto. Estuvieron visitando a los gobernadores y gobernadoras a lo largo de lo ancho del país para decirle, oye, vas a querer firmar el convenio con nosotros como INSABI para nosotros traernos el tema de la seguridad, de la salud pública a nivel nacional. Y unos dijeron sí, otros no. Los que dijeron no seguían teniendo su recurso. Y esos que decían siguieron teniendo su recurso
y es muy cómodo, como también les dijeron al personal del Seguro Popular, que iba a pasar al INSABI y iba a ver de aquí hasta abril para hacerse la transición, también ellos dicen, yo no sé qué va a pasar conmigo. Pues mientras no sé qué pasa conmigo, yo le empiezo a decir a la gente, te lo van a quitar. Como pasó con los federales. Bueno, entonces, sin ser el asunto de los papás un tema político, sí hay personal que actuó políticamente, no ellos, sino personal del propio instituto, del propio Departamento de Salud y propios gobernadores, que por ejemplo, a Nuevo León le toca resolver el problema, porque ellos no han entrado al INSABI o no habían entrado, y le echan, no, es que el gobierno federal no me da, no, espérate papacito, tú eres el responsable, como los estados panistas, en su momento que dijeron, nosotros no queremos, que ya ahorita no sé en qué tránsito van, parece que ya dijeron, medio vamos a querer. Entonces, dos vertientes. Una, sí faltó equiparse antes de cerrar la llave, y por otro lado, sí hay una dosis de politicidad, de política, para decir, de vamos a aprovechar. Maldad, y mucha maldad de la fea, de la peor, porque jugar con la salud y jugar con vidas. Pero fíjate nomás, no solamente maldad, sino ese es en dónde puedes provocar más el descontento. Ahí. ¿Sí? Eso es totalmente maquiavélico. Pero ¿cómo tantearle el agua a los camotes y para que de esas decisiones que se tienen que tomar, no cometer ese tipo de errores? Ahí te digo, es otra vez lleno el bagaje. Ahí van. ¿Cuáles son como tú ves, porque creo que lo tienen, cuáles son las enfermedades más repetitivas o con las que tienes el medicamento, las necesidades? Te surto, te digo, ahí estás lleno, y entonces ahora sí, ¿no? Cierro la llave, que esa creo que sí es un error. Faltará war room, faltará asesoría, faltará un poco tantearse y medirse al momento de aventar. El presidente es un comunicólogo nato. Es genial. Dos cosas pasan aquí otra vez, ¿sí? Yo puedo estar comunicando, pero si lo que yo comunico no lo ejecutan los de abajo, no hay un abismo entre mi comunicación y el actor abajo. Entonces lo que tiene que haber, y a veces también al dar la noticia se quiere ser por todo lo que puede pasar si no abajo, se quiere dar la noticia, y digo que tiene que haber como una implementación, es como cuando vas a develar una obra, ¿no? Tiene que haber la sincronía de que esté el producto ahí, de que vas a jalar la cortinita en el momento que eso, y todo tiene que estar jalando. Que la cortinita sí estira y no se atora, ¿no? Tiene todo que funcionar. Y si no, falta quien implemente hacia abajo, ¿sí? Porque aquí estás jugando otra vez. O a veces también un poco lo que comentabas, ¿no? De los matrimonios, ¿qué te entendí? Una cosa es lo que comunica arriba el presidente y abajo que entendieron, y luego quieren, por las mismas prisas también, por darle gusto, pues, ¿sabes qué? Hay que ponerlo en marcha porque lo acaba de decir el presidente, y no terminan de entenderlo. Y vuelvo a lo mismo, también dijeron, será de aquí a abril. Entonces, algo pasa que, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hablabas de Nuevo León, y ni modo que no te preguntamos si estamos en casa. ¿Qué planes, qué rollo? Porque cada vez hoy, Sergio Elías Gutiérrez, saludos a Sergio Elías Gutiérrez, por cierto. Gran maestro en todos los sentidos. En muchos sentidos, extraordinario como amigo y además excelente abogado. Te menciona hoy las posibilidades de lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones en Nuevo León. Y queremos oírlo de ti. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? Porque también, y lo hemos dicho, los otros dos lo hemos dicho, aquí no nos andamos escondiendo lo que decimos. Sí. ¿Cómo hacerle? Y otra vez, ¿cómo hacerle? Si fueran hoy por hoy las elecciones, de que quien es diputada por Sinaloa pueda ser candidata por Nuevo León. Fíjate nomás, es bien interesante y gracias por preguntarlo. Primero, digo, esto no tiene que ver con si mi decisión es A o B, pero te voy a platicar nomás. Otra vez, esta es una perversidad. Otra vez, es percepción. ¿Y a qué me refiero? Fíjate nomás, la ley en Nuevo León, en Sinaloa dice que y soy diputada plurinominal, soy de lista, de las que no queremos, ¿no? Entonces, tienes que haber nacido o vivir en ese estado. Nací en Sinaloa, tengo viviendo en Nuevo León, tengo 55 años y llegué aquí a los 18, échale tus números para que yo no equivocarme, ¿no? Entonces, decir, nací allá y por eso tenía derecho a entrar por aquella circunscripción.
Pero también tienes derecho porque eres residente en Nuevo León. Entonces es Tienes residencia. ilegalmente, si tú checas, tengo el derecho. Tendría inclusive el derecho a competir por Sinaloa, porque nací allá. ¿Qué requeriría hacer? Irme un año antes a tener residencia allá. De un Y año ahí previo son a la donde elección. yo definiría. Ahorita mi residencia, le duela a quien le duela, la tengo en Nuevo León. Tu credencial de elector es de aquí, de San Pedro. No es de San Pedro. No. ¿Sí? No. No, a ver, ¿de dónde es? No, No, es que te han criticado. No, sí, Te han criticado. Sí, te digo, ese es el punto, sí, vivo aquí, legalmente tengo el derecho y todavía está abierto a Sinaloa hasta que cumpla un año antes de la elección, si no tengo residencia allá, ¿sí? Entonces, O sea, lo pongo de... O sea, vaya, para efectos prácticos. Pero será menor, será sandía. Será la vieja del otro día. No, pero legalmente cumples con... Así con es, el ¿no? Y requisito esto te digo, así ¿Y es. cuál te gustaría más? No, mira, te puedo decir, o sea, yo vivo aquí, esta es una, ¿no? Vivo aquí y creo que las dificultades que tiene el país en términos de comparación de Sinaloa allá, pues allá ya vimos, ¿no? Allá están los ovidios, ¿no? Aquí no sé quiénes estén, pero... Están otros. Están otros, pero sí hay. ¿Sí? Viendo el avance y el desarrollo de un movimiento que termina siendo un partido político, caso de Morena, Uh-huh. pero no deja de ser un movimiento que ha tenido gran éxito. ¿Cuál es tu balance después de un año de gobierno y del partido como tal y de las circunstancias que ahora están privando y que las discusiones que se traen? Porque quiero verlo a nivel macro, a nivel nacional, y luego aterrizarlo a Nuevo León y decir, bueno, sí, a lo mejor pudiera estar aquí, pero ¿qué pasaría con Morena? Te voy a decir que lo comentábamos y lo comentamos muchas veces con el hoy presidente en campaña. Decíamos, tu gran reto, y no el tuyo nomás, ¿no? Sino el gran reto va a ser si Morena va a ser capaz de subsistir más allá de una elección. Y de elección me estaba refiriendo en la del 2018, ¿no? Y le decíamos, se acaba el liderazgo de Andrés, o sea, se traslapa y se va, o sea, se sale del Sí. partido en términos claros porque se va de presidente, y entonces deja ese vacío en Morena, de alguna manera, no digo que no, porque sigue siendo un liderazgo enorme, pero ya no está en la matiz propia de Morena. La gente se emociona y dice, ya podemos ganar todo, entonces las avaricias, las pasiones. ¿Cuál es el reto? Y este es el gran tema que yo lo he comentado muchas veces con compañeros y compañeras. ¿Se van a autodestruir o van a ser capaces de transitar con esto que ustedes lo querían? Ya cumplieron un objetivo, el que Andrés Manuel llegara a la presidencia de la República, pero si se quiere que un proyecto camine más allá, se requiere que ustedes sean sensatos y que entiendan cuál es el interés nacional y que el interés nacional esté por encima de intereses de grupo. No parece que están siendo capaces de entenderlo, o por lo menos la disputa está muy abierta y muy clara ahorita en la mesa, ¿no? Bien, siempre es un gusto platicar contigo, es enriquecedor, además de clarificante en muchos sentidos. Yo porque... le quiero echar un piropo. A ver, échale piropo. Estoy enamorado de su cerebro. ¿Sabes qué pasa? Te voy a decir, la gente no, o sea, nos hacemos bolas y no, o sea, ahorita te digo, me regreso con el reportero. Nos dicen que está mal decir que no sé, nos dicen que está mal decir no te entendí, o vuélveme a preguntar, o qué es lo que realmente me quieres preguntar. Y cuando no somos claros en ese tipo de cosas, nos metemos, entonces uno contesta lo tonto, o uno responde por cumplir un precepto. Nunca se me olvida, también me preguntaron en campaña cuánto costaba el kilo de tortillas, ¿sí? Y dicen, no sabe cuánto cuesta, ¿cómo es posible que no sé qué? Le digo, espérate, sé cuánto costaban las de harina, en ese momento costaban 10 pesos. Le dije, porque son las que compro, ¿no? Entonces... Y no la hay. Y entran en esa discusión donde no nos animamos y vemos como un desacierto el poder decir, no sé, el poder decir, vuélveme a aclarar tu pregunta, no te entiendo, o el que yo te tenga que responder cuando veo que lo que estás tratando es, andas de picabuche. Y eso no se habla, porque políticamente es incorrecto. Bueno, es que, francamente, compadre, muchos colegas no son periodistas, son picabuches. Bueno,
Profesional. Entonces yo creo que ya contestamos. Y bajo sueldo. Como siempre, muchísimas gracias. Al contrario. Esperamos que Esta es tu casa. Gracias, gracias. regreses pronto, que vuelvas al pareo. Ya viste que no mordemos, que no hacemos tal... Nada Ya. más ladramos mucho, pero la verdad es que no llegamos a tanto. Porque sí es bueno que alguien llegue y te explique así, de manera clara, sencilla, tersa, transparente. Y le llame a las cosas por su nombre y te digan esto sí, en esto no. Y se acabó. Bueno, y esas son, o sea, otra vez, en términos de clarificar cosas, ¿no? La gente está harta de que en política creas que se tiene que hablar un lenguaje donde la gente no entienda. La gente está harta también de que les digas, o sea, yo no tengo por qué saber de todo. Sí me decían uno, oiga, ¿usted está de acuerdo que saquen quién sabe cuántos miles de quién sabe qué de barriles? No, pues no sé. ¿Cómo que no sabe? No, le digo, yo no sé cuántos barriles, pues no sé. Y no estás en la Comisión de Energía. No, me explico. Y otra vez, tendemos a pensar que alguien tiene que ser todólogo y queremos tratar a veces a la gente como que fuera incapaz de tomar decisiones o de poder analizar la información. Y uno tiene que tomar decisiones con información, y la información la única que sirve es la que le entiendo. Sí, lo más triste es que esos mismos que critican a los todólogos se convierten en precisamente lo que critican en las redes sociales y hablan de todo y opinan de todo y lo hacen con tanta certeza, Con tanta con seriedad. tanta seguridad que de repente te espantan y terminas creyéndoles, pero la verdad es que no es para tanto. No, yo nunca se me olvide, y otra vez en estas cosas te inventan tanta información y tanta cosa que dice, y digo, y la tecnología te lo permite hoy en día hacer montajes enormes en donde dices, tiene uno que estar muy alerta y estar como muy claro de qué onda con lo que me estás diciendo, lo que me estás preguntando, lo que me estás... Y otra vez, para mí esa es la parte, la gente votó en 2018 porque quería que la política cambiara, y cuando decimos que la política cambiara, no más mentiras, no más engaños, no más lenguaje rimbombante que no le entiendo ni más, ¿sí? Y queremos otra vez que los servidores públicos regresen a la gente y no al distanciamiento donde lo único que te importa de mí es mi voto y mis impuestos. Bien, finalmente, ya nomás para cerrar, te quiero pedir un favor. Muy seguramente no nos va a dar la exclusiva de que tome la decisión, pero sí que vengas y la compartas con nosotros después de Claro las que que sí. puedas. Claro que sí. De cualquier cosa que llegues a decidir en cuanto a tu futuro, porque será importante para la gente de Nuevo León saber hacia dónde va a tapear. Claro que sí. Primero digo ahorita a dónde voy. Ahorita vamos a seguir trabajando en el Congreso. Hoy en la noche nos regresamos a la Ciudad de México a cumplir con las labores, no como otros que se fueron a otros lugares para no cumplir con ellas. Digo, estamos hablando de Miami, el Super Bowl, dices tú. Que dejaron el sombrero y se pusieron gorra, dices tú. Hazte cuenta. Y no hay bronca con que te vayas a hacer con tu dinero lo que quieras. Lo que no se vale es cuando tenías que estar presente en un lugar porque tu trabajo lo paga, hayas ido a otro. Bien, gracias. Al contrario. Gracias, Tatiana.